A ver, una pregunta que parece sencilla. ¿Qué evita que el aire que respiramos, bueno, simplemente se vaya flotando hacia el espacio? Porque si lo pensamos, estamos en una roca que gira a toda velocidad en medio del vacío. La respuesta es una historia de equilibrio, de batalla y de escudos invisibles. Hoy nos sumergimos a fondo en las atmósferas planetarias. Vamos a usar un artículo de la Agencia Espacial Europea, la entrada de Wikipedia sobre el escape atmosférico y un texto de meteorología. El objetivo es entender qué son, cómo un planeta puede perderlas y, sobre todo, qué es lo que protege la nuestra. Ok, para empezar a desglosar esto, vayamos a lo más básico. ¿Qué es exactamente una atmósfera? El manual de aviación lo define de una forma muy clara. Dice que es una capa de gases atrapada por la gravedad de un planeta. Y un detalle que me parece clave. No es un compuesto químico, como el agua, sino una mezcla. Exacto, es una especie de sopa de gases, digamos. Y en la Tierra los ingredientes principales de esa sopa son un 78% de nitrógeno, que es bastante inerte, y un 21% de oxígeno, que es, bueno, lo que nos mantiene vivos. Y ese 1% que queda es un cóctel de todo lo demás. Argón, neón, dióxido de carbono y, muy importante, el vapor de agua. Y lo interesante no es solo qué gases hay, sino dónde están. La gravedad hace su trabajo y comprime la mayor parte del aire contra la superficie. La densidad es brutal abajo y casi nula arriba. O sea, no está distribuido de forma pareja. Para nada. Para que nos hagamos una idea, el 90% de toda la masa de la atmósfera, de todo el aire que exista, está en los primeros 10, 16 o 17 kilómetros. Si subes más allá de eso en un avión, ya has dejado casi todo por debajo de ti. Y ese océano, como el de agua, tiene capas. Los apuntes de meteorología hablan de una estructura vertical, como un pastel, ¿no? Donde cada capa se define por cómo se comporta la temperatura. Así es. La capa pegada al suelo es la troposfera. Tropos viene del griego cambio y tiene todo el sentido, porque aquí es donde ocurre todo el cambio. El clima, las nubes, la lluvia. Todo lo que vemos. Todo. Y la regla aquí es que cuanto más subes, más frío hace. Unos 2 grados Celsius menos por cada 300 metros, más o menos. Pero luego al llegar a la siguiente capa, la estratosfera, esa regla se rompe. De repente la temperatura deja de bajar, se estabiliza e incluso empieza a subir. ¿Por qué pasa eso? Parece antiintuitivo. Aquí es donde entra en juego el primer escudo protector de nuestro planeta. Dentro de la estratosfera está la famosa capa de ozono, la ozonosfera. Ah, claro. El ozono tiene una cualidad asombrosa. Absorbe la energía de la radiación ultravioleta del Sol, la más dañina. Al absorber esa energía, se calienta. Y ese calor es lo que invierte la tendencia y hace que la temperatura suba con la altitud. O sea que la capa de ozono no es solo un filtro solar. Es también el motor que calienta la estratosfera y le pone una especie de tapa a nuestro clima. Es un 2 por 1. Fascinante. Totalmente. Esa tapa caliente, esa inversión térmica, es lo que impide que las grandes tormentas y los fenómenos de la troposfera se escapen hacia arriba. Mantiene el clima contenido, digamos. Es un escudo dentro de un escudo. Por encima ya tenemos la mesosfera, donde la temperatura vuelve a desplomarse a mínimos de hasta menos 100 grados Celsius. Y finalmente, la termosfera, la frontera con el espacio, donde las pocas partículas que hay están tan bombardeadas por el Sol que alcanzan temperaturas teóricas de 500 grados. Pero no sentiríamos calor, ¿verdad? Por el vacío. Correcto, no hay suficientes moléculas para transferir ese calor. Entonces, tenemos esta capa de gases que la gravedad se esfuerza por retener, pero el espacio no es pasivo, está constantemente tratando de robarla. Esto no es algo estático, es una guerra que lleva miles de millones de años. Me gusta esa descripción. Es una batalla constante. Sí, una batalla entre la gravedad del planeta, que tira de los gases hacia adentro, y la energía que intenta expulsarlos. En esta batalla hay dos factores clave. La temperatura de la atmósfera, que es básicamente la velocidad a la que se mueven sus moléculas, y la velocidad de escape del planeta, que es la velocidad que una molécula necesita para liberarse por completo de la gravedad. Y según las fuentes, hay varias maneras en las que el espacio nos roba la atmósfera. Se dividen en mecanismos térmicos, que tienen que ver con el calor, y no térmicos, que son otra cosa. Empecemos por los térmicos. El primero tiene un nombre curioso, escape Jeans. Sí, por el físico Sir James Jeans. La mejor analogía,
y la que usan las fuentes es una olla de agua hirviendo. No todas las moléculas de agua se mueven a la misma velocidad. La mayoría tiene una velocidad promedio, pero siempre hay algunas, por puro azar estadístico, que van mucho más rápido. Esas son las que logran saltar de la olla en forma de vapor. Y en la atmósfera pasa lo mismo. Exactamente. En las capas más altas, donde el aire es muy tenue y los choques entre moléculas son raros, si una molécula de gas por casualidad va lo suficientemente rápido, puede alcanzar la velocidad de escape y... ¡adiós! Se pierde en el espacio para siempre. Es una fuga lenta molécula a molécula. Justo. Y afecta a todos los gases por igual. No, y ese es el punto crucial. A la misma temperatura, las moléculas más ligeras se mueven mucho más rápido que las pesadas. El hidrógeno, que es el átomo más ligero de todos, es el que tiene más probabilidades de escaparse. Por eso planetas gigantes como Júpiter, con una gravedad inmensa y una velocidad de escape altísima, pueden retener su hidrógeno original. La Tierra, en cambio, ha perdido casi todo el suyo a lo largo de su historia por este método. Ok, el escape Jeans es como una fuga lenta, átomo por átomo. Pero, ¿puede un planeta perder su atmósfera de forma más violenta? ¿Como si alguien abriera una compuerta? Sí, y ese es el segundo mecanismo térmico, el escape hidrodinámico. Esto ya no es una fuga, es un vendaval, un verdadero viento planetario. Ocurre cuando una radiación ultravioleta muy intensa, por ejemplo de un sol joven y muy activo, calienta brutalmente la atmósfera superior. ¿Y qué provoca ese calentamiento masivo? Provoca que toda la capa superior de la atmósfera se expanda de forma violenta, como un globo al que le metes demasiado aire. Se expande tan rápido que la gravedad no puede retenerla, y grandes cantidades de gas son expulsadas en masa al espacio, arrastrando todo tipo de moléculas, ligeras y pesadas. ¡Wow! Se cree que así es como Venus perdió sus océanos. El hidrógeno del agua escapó en masa y en su huida arrastró consigo gran parte del oxígeno. Es increíble que el calor del Sol pueda provocar ese tipo de viento planetario. Pero en las fuentes se mencionaba que el calor no es el único ladrón de atmósferas, ¿verdad? Hay otros procesos que no tienen que ver directamente con la temperatura. Exacto. Son los mecanismos no térmicos. Se llaman así porque aquí el motor del escape no es la simple velocidad por calor, como en el agua hirviendo. El motor es la energía que las partículas ganan al ser aceleradas por campos eléctricos y magnéticos. Es un proceso completamente distinto que afecta a partículas con carga eléctrica, los iones. Un momento. Si estas partículas tienen carga eléctrica, yo pensaría que el campo magnético de la Tierra sería como una red que las atrapa. ¿Cómo es que se escapan igual? Esa es la pregunta clave. Y tienes razón. En su mayor parte la red funciona y las atrapa en los cinturones de Van Allen. Pero la red tiene agujeros. En los polos magnéticos norte y sur, las líneas de campo no se cierran sobre el planeta, sino que se abren como un embudo hacia el espacio. Ah, Por ese embudo, el viento solar puede canalizar energía y acelerar iones ligeros de nuestra atmósfera, como el hidrógeno y el helio, lanzándolos fuera del planeta. Es el llamado viento polar, y es el responsable de que la Tierra pierda la mayor parte de su helio. o sea, nuestro propio campo magnético que nos protege tiene unas puertas traseras por las que se escapan algunos gases. Precisamente. Y hay otro mecanismo no térmico que es aún más astuto. Casi parece una trampa. Se llama intercambio de carga. ¿En qué consiste? Imagina un ion de hidrógeno, una partícula con carga que se mueve a toda velocidad, pero está atrapado, dando vueltas alrededor de una línea del campo magnético. No puede escapar. Pero de repente choca con un átomo de hidrógeno normal, neutro, que pasaba por ahí tranquilamente y mucho más lento. En esa colisión, el ion rápido le robó un electrón al átomo lento. ¿Y qué pasa entonces? Pasa que el ion rápido se convierte en un átomo neutro, pero conserva toda la velocidad que tenía. Y el átomo lento se convierte en un ion atrapado. Es como un cambiazo de identidad a alta velocidad. ¡Increíble! Como el átomo ahora es neutro, el campo magnético ya no le afecta en absoluto. Es invisible para él. Y con la enorme velocidad que lleva, se fuga al espacio sin que nada lo detenga. Es una fuga increíblemente sigilosa. Y por lo que dicen las fuentes, no es algo anecdótico. Para nada. Es el mecanismo dominante. Se calcula que entre el 60 y el 90% de todo el hidrógeno que pierde la Tierra actualmente lo hace a través de este ingenioso método. Todo esto suena muy teórico, pero tenemos una prueba directa y espectacular de cómo funciona en la práctica.
Y la tenemos gracias a un golpe de suerte cósmico que narra el artículo de la Agencia Espacial Europea. Ocurrió el 6 de enero de 2008. Fue una alineación planetaria perfecta para un experimento. El Sol, la Tierra y Marte estaban en línea recta. Y justo en ese momento, una ráfaga de viento solar, un chorro de partículas de alta energía, salió disparada del Sol. La ráfaga golpeó primero a la Tierra y unas horas después, al estar más lejos, a Marte. Y teníamos satélites en ambos sitios para verlo. Exacto. La misión Cluster de la ESA estaba orbitando la Tierra y la Mars Express estaba en órbita de Marte, ambas equipadas para medir cuántos gases se escapaban de la atmósfera en tiempo real. Era la oportunidad perfecta para comparar el efecto de un mismo evento solar en dos planetas. Uno con un potente campo magnético global, la Tierra, y otro que lo perdió hace miles de millones de años, Marte. ¿Y el resultado fue? Demoledor, ¿no? Completamente. Estamos hablando del mismo evento solar golpeando a dos vecinos. Y uno, Marte, perdió 10 veces más partículas de oxígeno de su atmósfera que el otro, la Tierra. 10 veces más. Es una paliza cósmica. Y eso en un solo día. Imagina esa diferencia, ese robo multiplicado por 10, día tras día, durante miles de millones de años. De repente entiendes por qué Marte es el desierto helado con una atmósfera insignificante que vemos hoy. Es la prueba del crimen. Es la demostración de que el campo magnético terrestre no es un adorno, es un escudo de fuerza a escala planetaria que desvía el viento solar. Pero entonces, Venus no encaja. Es un caso que rompe la regla. No tiene campo magnético global como Marte, pero su atmósfera es casi 100 veces más densa que la de la Tierra. ¿Cómo es posible? Venus es la gran paradoja del sistema solar interior. Y la respuesta, según sugiere la ESA, es que su propia atmósfera es tan increíblemente densa que genera su propia protección. Es un mecanismo diferente. ¿Cómo funciona? Cuando la intensa radiación solar golpea las capas más altas de esa atmósfera masiva, ioniza los gases, les arranca electrones. Todo ese mar de partículas cargadas, al ser empujado por el viento solar, crea corrientes eléctricas, y esas corrientes inducen un campo magnético. No es un campo global generado en el núcleo como el nuestro, es un campo inducido en la propia atmósfera. Es más débil, sí, pero parece ser suficiente para frenar gran parte del viento solar y ofrecer una protección considerable, mucho mayor que la que tiene Marte. O sea, Venus se defiende con una atmósfera tan pesada que se convierte en su propio escudo. Exacto. Y ojo, que todo este escape, en todos los planetas, deja una huella muy curiosa. La oxidación. Una huella visible. ¿A qué te refieres? Piensa en la molécula de agua, H2O. El hidrógeno, como hemos visto, es el elemento más ligero y el que se escapa con más facilidad. Cuando el agua de un planeta se rompe por la radiación solar, el hidrógeno se fuga y el oxígeno, más pesado, tiende a quedarse. ¿Y qué hace el oxígeno? Es muy reactivo. Se combina con las rocas de la superficie, las oxida. Ah, o sea que el color rojo de Marte es literalmente el óxido que quedó después de que su agua se rompiera y el hidrógeno escapara al espacio. Es la evidencia a escala planetaria de un mundo que perdió su agua. Este proceso también ocurrió en Venus y en la Tierra. Pero en Marte, con su superficie antigua y sin una geología activa que la recicle, la evidencia es ese color rojo óxido que define al planeta. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La imagen que queda es que una atmósfera no es una capa de gas tranquila y permanente. Es un sistema en un equilibrio delicadísimo. Un campo de batalla donde la gravedad lucha constantemente contra el calor del Sol, el viento solar y fugas ingeniosas a nivel atómico. Sin duda. Y la conclusión principal que se extrae de todas las fuentes es la importancia vital de tener un campo magnético generado por el núcleo. No es una curiosidad para que funcionen las brújulas, es el guardián principal. Es el campo de fuerza que ha permitido que la Tierra conserve su atmósfera y sus océanos durante miles de millones de años, y que, en última instancia, ha hecho posible que estemos aquí para hablar de ello. Y todo esto me deja pensando en algo. Las fuentes nos dicen que el color rojo de Marte es la cicatriz de haber perdido su agua y su atmósfera. Esto cambia la perspectiva. Cuando buscamos vida en otros mundos, quizás ver un planeta rojo no sea la señal de un mundo que siempre fue estéril. Quizás sea la evidencia trágica de que alguna vez tuvo los ingredientes correctos:
agua y aire, pero tuvo la mala fortuna de perder su escudo y, con él, su oportunidad. ¿Qué nos podría estar contando el color de un planeta sobre la historia de su atmósfera perdida?